Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Muy bien, hoy es miércoles de ceniza, marca el inicio de la Cuaresma, es un periodo de 40 días de preparación para la Pascua en el cristianismo occidental, para la Semana Santa, que es una semana sumamente importante para los salvadoreños desde el punto de vista espiritual, cultural o de ocio y vacaciones y esparcimiento. La cultura se centra desde el punto de vista religioso en la reflexión, el arrepentimiento y la humildad, simbolizados por la imposición de ceniza en la frente y el ayuno, marcando el inicio, ya decimos, de la Cuaresma, la penitencia, el ayuno y la oración. Y todo lo que tiene que ver con la cultura lo vamos a abordar hoy, o intentaremos en el tiempo que tenemos, con un historiador amigo de esta casa. El doctor en Historia, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, Ricardo Castellón, y como decías, amigo, ¿verdad? ¿Qué tal, Ricardo? Qué bueno tenerte aquí con nosotros. A mí también me gusta mucho encontrarme con ustedes. Muchísimas gracias. Y encontrarme con su público, que es extraordinario, ¿verdad? Fabuloso. Y hablábamos con Tony. Bueno, Tony, mira, viene el miércoles de ceniza. Hemos estado viendo los carnavales, sí, ¿verdad? El de Brasil, sobre todo, bueno, que es un espectáculo. Y todo esto tiene un valor, a ver, de historia, de cultura, de tradición, religioso, ¿verdad? Y contigo hemos aprendido mucho al respecto. Ah, qué bueno. Y seguiremos. Es que me encanta eso de los carnavales, porque es, hago lo que quiero, porque a partir del miércoles comienza la abstinencia. Sí, exacto, exacto. Entonces me deja cansada. En El Salvador tenemos poca referencia a carnavales, fíjense. Y sin embargo, era una época que era un momento previo a la Semana Santa que también se celebraba. Lo que nos queda todavía de carnavales son actividades muy reducidas, pero que todavía dan constancia de que se celebraba y cómo se celebraba. Una tradición, por ejemplo, en Sonsonate, en Izalco, es reventarse huevos chimbos, dicen. Son estos huevos que quedaron luego en las piñatas rellenos de acerrín, de confeti. Pero aparte de eso no nos queda mucho más. Y algunos rastros de la alimentación, ¿verdad? De la comida, de las comidas que se hacían previas a la Semana Santa. Fíjense que un dato interesante que yo revisando en mis escritos me he encontrado es que una de las cosas coincidentes también con Semana Santa, pues ustedes se imaginarán que este era un evento generalizado que, sobre todo en la época colonial, en que hay una mezcla entre lo cívico y lo religioso, cívico por decir alguna palabra, entre lo civil y lo religioso, que marcaba la pauta del comportamiento de todos, era, por ejemplo, el inicio de los contratos para proveer carne a los pueblos y ciudades. Marcaba las carnestolendas, la época del carnaval, que así se llamaba también, o así se conoce, marcaba el inicio de la contratación por el periodo de un año entre una Semana Santa y otra de abastecimiento de carne, por una razón muy simple. La carne, como bien lo están comentando ustedes, pues era algo que no se podía consumir durante la época de la Cuaresma, ¿verdad? Era un momento de recato. Y para eso estaban los carnavales, para permitirnos llegar hasta ese último instante y luego recatarse, ¿verdad? Volverse a la fe, hacia adentro. Y entonces el contrato de la carne se suscribía antes de la Cuaresma. La Cuaresma, o en la Cuaresma. Antes de la Cuaresma. Antes de la Cuaresma. Antes de la Cuaresma, porque después de la Cuaresma entonces se renovaba el abastecimiento de carne del ciclo siguiente. Después de la Semana Santa, me imagino. Después de la Semana porque en la Santa. Semana Santa tampoco se debe comer carne de acuerdo a la tradición católica. Exacto, no se puede comer carne. Miren, esta inclinación que tenemos a comer pescado en Semana Santa viene de ahí, ¿verdad? Eso probablemente se deduzca claramente por el tema de la abstinencia. El pescado siempre
fue considerado como una suerte de alimento distinta de las carnes rojas y las carnes blancas, que eran las que no se podían consumir en Semana Santa. Y en cualquier caso, además, como un sustituto de la abstinencia. En principio, esos 40 días de la celebración pascual debería guardarse ayuno, siguiendo la tradición cristiana, bueno, replicando el retiro que hizo Jesucristo al desierto, procurando mantenerse al margen de las tentaciones que el demonio le presentó, entre otras alimentándose y bebiendo, ¿verdad? De ahí que hay algunas representaciones interesantes, por ejemplo, de los siglos 3, 4 y 5, en que aparecen ángeles ofreciéndole comida a Jesucristo. Hay una imagen muy bonita, muy interesante, por cierto, y muy ilustrativa, en la que el ángel del Señor le ofrece pescado, ¿verdad? Le ofrece pescado porque ya desde entonces la carne se perfilaba como un alimento que transgredía el ayuno, ¿verdad? Y el pescado, al no considerarse carne, dentro de la culinaria occidental de la época, podía tenerse como una especie de sustituto de la carne, ¿verdad? Hay un cambio de época también, o sea, ya es una declaratoria de que estamos en la temporada seca, o sea, hoy sí ya, Sí. ¿verdad? Todo se pone seco, ya hay ausencia de lluvia, vienen los calores, vienen las chicharras, o sea, y ya para mayo, pues, 3 de mayo es el Día de la Cruz y las primeras lluvias. Hay una transición también en el clima. Sí, hay una transición también en el clima, y eso es bien característico de la Semana Santa. Lo interesante con la Semana Santa es que no tiene que ver necesariamente con una fecha específica en el calendario, sino que también está sujeta a esa cantidad de transformaciones, entre otras climáticas, que tienen que ver con las épocas del año. Tiene que ver, por ejemplo, y de ahí que la Semana Santa es definitivamente una tradición occidental, con el cambio al solsticio de primavera y a la primera luna después del solsticio. Por eso es que además Semana Santa termina siendo una época variable respecto del calendario. Con los tiempos actuales en que el cambio climático se ha trastocado todo y que estamos teniendo vientos súper fríos por estas épocas, cuando originalmente esto debió haber ocurrido entre octubre y diciembre del año pasado. A lo mucho los primeras quincenas de enero, sí, ¿verdad? Sí. Lo que nos queda es tener la expectativa de que va a ocurrir en Semana Santa, porque normalmente en la Semana Santa tenemos posicionado que en Semana Santa tenemos siempre los días más cálidos del año, ¿verdad? La época más sofocante del año. Y de ahí que se vuelvan más asiduos los salvadoreños y la gente en general a visitar las playas o los lugares de esparcimiento que tienen que ver con diversiones acuáticas, ¿verdad? Aunque eso no está necesariamente atado a la tradición de Semana Santa. Eso te iba a preguntar, Ricardo, ¿en qué momento va? Porque este país, antes de ser colonizado, pues tenía, ¿verdad?, sus propios dioses y otras situaciones. Vienen los españoles, lo colonizan y traen la religión católica. Pero, hace años la tradición era que en realidad la gente se guardaba, sí, ¿verdad?, en Semana Santa. El famoso Viernes Santo, los niños no podían gritar, no podían saltar, no podían cantar. Eso era considerado pecado, ¿verdad? Sí. Pero de un tiempo acá, ya en la Semana Santa, mejor dicho, las tradiciones religiosas es parte de, ya no es el todo. Sí. ¿En qué momento comenzó a cambiar? Porque ahora tú decís Semana Santa y lo que se te viene a la cabeza es vacación, ir a la playa. El sol está que quema, los bikinis se dejan ver. Ah, sí. No es la tradición de la Iglesia Católica lo principal. Miren, lo que ocurre además con la Semana Santa es que al adquirir el carácter de fiesta nacional, encaja con las jornadas laborales y los días de descanso laborales anuales, como un gesto desde las instituciones de gobierno,
respecto de los derechos de los trabajadores, porque se trata de una época de celebración y entonces el trabajador tiene derecho a disponer de ese tiempo como un tiempo de vacación para, se supone, dedicarse a la celebración. Exacto. Eso no ocurre así por los tiempos modernos y creería que cada vez ocurre menos, cada vez hay menos inclinación a la celebración de la Semana Santa como nosotros en algún momento nos la hemos imaginado o como ocurría en el pasado. Sí, ¿verdad? porque ya por los 70, me acuerdo yo, ¿verdad? Sí. Que en realidad se guardaba. Mira, fíjate que para el Viernes Santo yo recuerdo un recorte que no pude encontrar para esta ocasión en la que Monseñor en la época salía dando declaraciones. Decía, no está prohibido andar en carro en Semana Santa, ¿verdad? Entre otras de las medidas de recato que había que considerar en esas fechas porque sobre todo viernes, no había que correr, no había que subirse a los Yo palos. me acuerdo no había que brincar, Sonsonate, te estoy hablando 70, 80, o sea, carros que veían circulando, carros que pedraban. Sí. Ajá, Sí. o sea, era así como quien dice no O sea, puedes lo que andar tú dices circulando. Es que lo curioso de una publicación donde un Sacerdote. clérigo tiene que salir a aclarar Sí, que, claro. ¿verdad? Entonces, Sí. Pues eran tiempos, además, miren, hay muchas cosas que han cambiado ahí. Hay un fenómeno también que es el tema de la educación, que algún avance ha habido en tal sentido, ¿verdad? Respecto a desmitificar tradiciones que en algún momento eran motivo de particular temor incluso, ¿verdad? Precisamente porque por mucho tiempo se alimentó esa suerte de prevención respecto de cómo ibas a poder en algún momento ser castigado si transgredías esas normas divinas que estabas educado a seguir, ¿verdad? De manera muy rígida, muy estricta. Ahora, miren, Diana y Tony, este tema de emplear el tiempo vacacional, de emplear el tiempo cuaresmal como tiempo vacacional ha sido una práctica constante, ¿verdad? Lo que pasa es que en algún momento también ha sido, en cierta manera, se ha sobrepuesto a las celebraciones oficiales. Fíjense que aquí yo andaba buscando un recorte de un periódico de El Salvador de 1900, en el que se hace un recuento de lo ocurrido en los días de la Semana Santa, porque aparece justamente el lunes de Pascua, después del domingo de Resurrección. ¿Qué año dices que es? De 1900. 1900. De 1900 en San Salvador. Estamos hablando que San Salvador entonces tenía una población de unos 50,000 habitantes. Era una ciudad relativamente pequeña. Es el tipo de cosas que también tienen que ver. Digamos que tenía el tamaño de, no sé, de Suchitoto, por decir algo, ¿verdad? Una cosa, una ciudad pequeña. ¿Qué medio de comunicación estás leyendo? Este es el diario oficial. El diario oficial. El diario oficial. Fíjense, para el 11 de abril, que esto debió haber sido lunes, fueron capturados y puestos a disposición del juez especial de policía 7 hombres, 2 por hurto, 2 por ebrios escandalosos y 1 por ultrajes. El día siguiente fueron... Lo cual no ha cambiado a cada rato. Sí, entonces eso es interesante. El día siguiente, el 12, fueron 15 los hombres, 11 por ebrios escandalosos, 1 por hurto, 2 por portar arma prohibida y 1 por escándalo público y una mujer por ebria escandalosa. ¿Ya? Y así sucesivamente. El 15, el último día de la celebración, fueron capturados y puestos a disposición del juez especial de la policía 13 hombres, 7 por ebrios escandalosos, 2 por ebrios fondeados, 1 por amenazas a muerte, 1 por allanamiento de morada y 1 por ultrajes. Y 1 por escándalo público. ¿Ya? Entonces... ¿Ebrios qué dijiste? Ebrios escandalosos. No, pero el que lo fondeado. Los fondeados. Los fondeados. Entonces, este tema de lo festivo siempre ha sido motivo de particular chispa de las conductas humanas relacionadas con utilizar el tiempo libre para hacer eso que no se puede hacer porque el trabajo te lo prohíbe, ¿verdad? O porque la religión te lo prohíbe. Entonces, tiempo de darse un desenfreno, darse chance de hacer cosas que no se podían hacer. Pero Sí. terminas capturado.
Pues sí, por ebrio escandaloso, por ejemplo. Ahora, Ajá. el tema fíjense que este tema de lo humano en las celebraciones y de su connotación dramática, extrema, si quieren, también es advertido en las mismas celebraciones de Semana Santa. Un gran desafío que siempre tuvieron las autoridades generales, en general en la colonia y en la época republicana, fue, por ejemplo, estas demostraciones de dramatismo. Bueno, la Semana Santa en sí es dramática, y ya solo es un tema para tratarlo. Sí, estamos hablando de, o sea, es la pasión, Claro, muerte y sí, resurrección. Sí, sí. Y el día de hoy que nos recuerda que nos vamos a morir. Exacto, ¿verdad? ¿verdad? Pero solo para terminar esta idea, miren, había una actividad particularmente difícil, dura de controlar, que era esta exhibición el Viernes Santo de los flagelantes y de los nazarenos. Lo que pasa es que ahora se ve menos, o los nazarenos van muy tranquilamente paseando llevando en andas al Cristo o a las imágenes religiosas que salen en procesión en el Vía Crucis. Pero normalmente en la colonia era muy usual encontrar gente que se iba flagelando, por ejemplo, con látigos, eventualmente con clavos amarrados en las puntas o con pedazos de botellas cortadas para irse causando desangramientos. Era una forma de martirizarte. Sí, era una forma de martirizar la carne como una señal del castigo corporal para poder ganar la limpieza del espíritu. Y sí, con esa misma extrañeza la veían las autoridades, porque las autoridades eclesiales, sobre todo, porque les parecía que era demasiado dramático, aunque en época medieval era lo más usual, en Europa también. Con la entrada de la visión borbónica y con una perspectiva distinta, iluminada, ilustrada, intelectual de cómo debía comportarse la gente, este tipo de actividades fueron siendo proscritas, prohibidas, y fueron de alguna manera también medidas la cantidad de celebraciones, porque Semana Santa solo fue, hasta la época colonial, una de tantas celebraciones del calendario de celebraciones en que estaba principalmente lleno de celebraciones de carácter litúrgico. Religiosas. Sí. Yo creo que desde el punto de vista del respeto a las creencias de los demás, ¿verdad? Hay quienes se la toman muy en serio y toman este periodo como un periodo de introspección y de ¿verdad? Y yo creo que también es respetable y es importante. Bueno, hay gente que todavía se va caminando de rodillas hincada a la iglesia como una penitencia. Claro, son los penitentes, ¿verdad? Antes, lo que quiero decir es que antes era más dramático, pero además me interesa, para completar esa idea, decir que este tipo de actividades eran de las que más llamaban la atención en la procesión, ¿verdad? Porque era precisamente ver el sufrimiento en otro le gusta al ser purificación humano. personal, ¿verdad? Pero además esa inclinación de la idea de diversión del circo romano, ¿verdad? De ver cómo los leones se comían al pobre cristiano, ¿verdad? La noción que tenemos respecto de las diversiones públicas y las formas de esos entretenimientos a lo largo del periodo de la humanidad nada más ha variado con el tiempo. Sobre el tema de la Cuaresma, que comienza hoy. Hoy es miércoles de ceniza, en ruta hacia la Semana Santa, la Semana Mayor, y cómo culturalmente, religiosamente, nuestras tradiciones, nuestra visión de muchas cosas en el país está cambiando con la modernidad, con el advenimiento de nuevas tecnologías. Estamos hablando de, qué tan piadosa va a seguir siendo, por ejemplo, la procesión del Santo Entierro, ahora que el panorama ha cambiado en el centro histórico y que la iglesia del Calvario pues ya respira nuevos aires alrededor. Por ejemplo, está la Vía Dolorosa. Y que la iglesia del Calvario tiene enfrente la calle de la Amargura. La calle de la Amargura. Que tradicionalmente ha sido parte de la trayectoria del Santo Entierro.
Por cierto, el punto de llegada de la procesión era la iglesia San Esteban, que si se recuerdan, resultó incendiada trágicamente hace ya varios años. Ya hace, ajá. Y que me parece que no hay señas de que se vaya a reconstruir ni hacer nada. Estaba sobre el Boulevard Venezuela, no. Estaba justo al final de la calle de la Amargura. Ah, al fondo, ya. Al fondo, a unos metros de la actual Plaza de la Zurita, que hace muchos años era el Zanjón de la Zurita, era una especie de zanjón arenoso. Sí, ¿qué es lo que comentábamos, verdad? Parece que en cualquier caso la tradición se está tornando más una especie de referente turístico, ¿verdad? Un referente turístico, lo cual no está mal, ¿verdad? Lo cual no está mal. Pero de alguna manera le resta al propósito original de la celebración. Ahora, se pueden compaginar porque, a ver, tener el interés de ir a ver la procesión del Santo Entierro, por ejemplo, al centro histórico, y ver todo toda esa organización es algo para mí atractivo. Atractivo, por supuesto que sí. Las hermandades, las cofradías, si no mal recuerdo, quienes lideran esto son los somascos. De la Iglesia del Calvario. De la Iglesia del Calvario, sí. En la Iglesia del Calvario, sí. Sí, miren. Y por el otro lado, perdón, Ricardo, es también, y esto no tiene nada que ver con religión, trabajar por ser una mejor persona. No debería de estar ligado a una religión, debería ser un propósito de cada uno. Sí. Sí, claro. Miren, yo creo que en ese sentido hay mucho que hacer respecto de la forma en que la Iglesia puede reformular esas visiones de cara a una perspectiva más moderna. Me parece que algo se ha hecho desde el Vaticano, pero falta mucho más que hacer. Creo que otra de las cosas que comentábamos recién es el gran terreno que ha cobrado la Iglesia Evangélica, ¿verdad? Que tiene una visión distinta de la celebración de Semana Santa, en este caso en particular, ¿verdad? Ahora, esta es una celebración que ha estado ahí siempre, que uno pensaría que el público en general, más que espectador, se convierte en participante, ¿verdad? Y eso es lo que yo les comentaba en la pausa que nos dice Tony, ¿verdad? Es decir, cada vez hay más espectadores y menos personas que están tomando parte de la celebración. Ahora, hay otras formas de participar de la Semana Santa y esa es la alimentación, lo que comentaba Tony recién, ¿verdad? Si se fijan, se trata de nuevo de la pervivencia de las prácticas más humanas que necesariamente espirituales y que perviven, ¿verdad? Yo creo que si hay algo en lo que se ha mantenido viva la tradición de la Semana Santa, así como de otras celebraciones, es en cosas tan simples como el elemental, con el gesto vital, con el apremio por alimentarse, por llevarse algo al estómago. El principio aquí es comer algo que normalmente no se come tampoco en el resto del año, y por una parte, y por otra, que se encuentra en las prácticas posiblemente no necesariamente religiosas, sino también las prácticas tan simples como las prácticas familiares. El preparar el jocote en dulce, el mango en miel, ¿verdad? Entre otras cosas. Ya viene este fin de semana el Festival del Jocote. Estaba viendo ahí en Puebla. O sea, yo siento también que estas tradiciones culinarias, Ricardo, están enlazadas con las marcas que aprovechan para hacer publicidad relacionada a la época. Porque también. Ahí tenés que la famosa torta para las torrejas, ¿verdad? Hay un montón de marcas que la producen. Sí, es cierto. Sí, es cierto. O el pescado envuelto en huevo, el pescado seco, ¿verdad? Ahora miren, lo interesante aquí es ver cómo estas cosas sí sobreviven y siguen ahí y nos siguen gustando. Un criterio importante con las prácticas culturales tiene que ver precisamente con su vigencia respecto de prácticas que se convierten, que se adoptan por las nuevas generaciones como prácticas que las sienten propias,
que sienten que son inherentes a ellas y a su existencia. Y por eso digo, una de las prácticas más exitosas en ese sentido es precisamente la alimentación. ¿Qué prácticas todavía, o sea, qué prácticas alimentarias se mantienen? Así que tú dices, qué bueno que las abrazan las nuevas generaciones, porque eso es bueno escucharlo. Miren, yo por ejemplo, como nueva generación, yo por ejemplo conservo mucho de la afición por comer pescado envuelto en huevo o envuelto en masa en Semana Santa. Y sé de jóvenes que también gustan de eso. Ahora, creería que la inclinación mayor viene de los bocadillos dulces, ¿verdad? De los preparados dulces. Los dulces en miel que hablábamos, pero además en preparados como las torrejas, que se han vuelto además, que por lo que decís, por ratos también ya incursionan en el panorama de los platos exquisitos, así gourmet. Hubo unas torrejas el año pasado que una empresa que hace alimentos, me imagino que va a replicar este año, muy especiales, preparadas de una manera muy particular. O las hojuelas y los preparados estos de fritos de harina. Y lo que pasa es que ahora también las que son comidas típicas, pero es que antes esas comidas típicas las veíamos en ciertos momentos del año. Sí. Hoy las vemos todo el tiempo. Sí. Esa es otra cosa, yo no sé, yo quisiera, por ejemplo, preguntarle a Sheila Valdés, quien tradicionalmente nos ha preparado las torrejas. ¿Que por qué no nos hizo torrejas este año? No, es decir, ¿esa receta es mejorada por usted o heredada de su mamá, que en paz descanse? No, la aprendí. De verdad que en TikTok empecé a ver cómo se hacía y me aventuré y la empecé a hacer en pandemia. De pandemia para acá empecé a hacer... Pero sí le gusta comer el pescado envuelto en... Pero del que tiene masa como en sopita, porque el que no tiene masa, ese no me gusta. Es que el que solo es como... Pero ¿y eso cómo lo aprendió? Eso lo aprendí porque mi tía, que está casada con mi tío que es del tránsito, son de Oriente y ellos cocinan mucho al estilo de Oriente del país. El envuelto en masa es de Oriente. Es de Oriente, cabal. Sí. Entonces ella siempre hace pescadito envuelto en masa. O sea, es influencia familiar. Yo lo que quería encontrar era ese vínculo. Ajá, influencia familiar. Gracias. Okay. No, miren, el tema gastronómico ha cobrado auge a nivel global. Y ha cobrado auge precisamente también por el desarrollo de los medios de comunicación y las redes de socialización, porque se convierte a partir de la pandemia fundamentalmente en un ámbito de experimentación de las capacidades individuales con relación a la disponibilidad del tiempo y a la posibilidad de poder acometer contra un desafío que en algún momento resultaba exclusivo, propio de gente que sabía de cocinar, para hacerlo una práctica que puede perfectamente ejercitarse por cualquiera, ¿verdad? Y yo siento que con el tema del turismo también tenés que, cuando haces turismo tenés que dar a conocer las comidas de... Sí. Entonces, tú decías, es a nivel global. Sí. Ahora, miren, a mí no me extrañaría que de pronto, así como hay alguna inclinación por mantener la tradición de las tortas de pescado, hayan otros experimentos con recetas que no sean necesariamente tortas y que incluyan el pescado. Fíjense que, por cierto, la receta original de la torta de pescado es un preparado, ya de entrada es bacalao, pero aquí bacalao ¿de dónde, verdad? Entonces, es un preparado fundamentalmente que nos llegó de Andalucía y allá se hace por esta época. Y no es torta de pescado, en realidad es pescado salado, puesto a que se le quita la sal durante no sé cuánto, 12 horas, 24 horas para que quede en su estado normal y preparado con papas y garbanzos, por ejemplo. A ese pescado se le conoce además como pescado de cuaresma, ¿verdad? Y es sabroso, no tiene mucho que ver con la torta de pescado tradicional nuestra tampoco. No sé en qué momento se convirtió en torta de pescado, si les soy sinceros. Yo creo que de hecho el invento de la torta de pescado es del siglo XIX, no es tan antiguo. Ahora, aquí pescado salado
ya se consumía desde la prehispanidad, ¿verdad? Hay referencias, por ejemplo, de temprano en la época colonial de intercambios entre poblaciones indígenas que vivían en la costa, intercambiaban pescado con poblaciones indígenas de Chalatenango, del norte. Tiene que ver con la supervivencia, el pescado seco. Sí, que les daban a cambio rajas de ocote para poder alumbrarse en lo oscuro, ¿verdad? O para encender la hornilla. Tiene que ver con la supervivencia, sí, y tiene que ver con el tema de la conservación del pescado, ¿verdad? Porque estas poblaciones no podían necesariamente llevárselo fresco, o al menos esa especie marina, porque allá habrían otras especies de río o de lagos, llevárselo fresco hasta donde vivían. Hay un caso particular que a mí siempre me ha llamado la atención, y es un cura de Comayagua que obligaba, que hay una denuncia de los indígenas del Golfo de Fonseca que los obligaba a llevarle ostiones secos para la Cuaresma, precisamente porque no eran carne, ¿verdad? Eran marisco, moluscos, eran equivalente al pescado en todo caso, Ajá. y le tenían que llevar un costal de ostiones. Luego la práctica es prohibida, ¿verdad? Pero el tema de salar el alimento era indispensable en esos casos. Es así como nos comemos el queso seco ácido, no, salado en extremo, ¿verdad? Porque había que conservarlo y no había otra forma más que salando. Ricardo, si quisiéramos vivir, digamos, la Semana Santa más piadosa, más pura todavía en su esencia, ¿qué? ¿Tendríamos que ir en El Salvador a Izalco y en Centroamérica a Antigua Guatemala? Bueno, son los lugares posicionados como las celebraciones más representativas en ese sentido. O sea, con las alfombras. Pero miren, yo creo que un buen experimento sería irse al interior, ¿verdad? Yo, sobre todo en estos tiempos en que muchos andamos buscando experimentar con cosas distintas, sería un buen experimento irse al interior. Y en la generalidad de los pueblos, no podría decirles ninguno en particular, porque la verdad la forma en que la gente lo celebra, y quizás sobre todo en los pueblos menos reconocidos, es donde se vive más esa especie de espíritu, como decís vos, devocional, ¿verdad? Piadoso de la celebración. Cuando uno, y fíjense que son cosas que también están de moda, esa búsqueda de la esencia, de lo puro, del origen de las cosas. Cuando uno busca esa experimentación en la Semana Santa, tiene que hacerse a la idea de lo que va a experimentar es el drama de la Semana Santa. El drama de la Semana Santa y el drama de cuestionar las prácticas humanas que nos ponen al borde de cometer tantos errores que podríamos no cometer si fuéramos más espirituales, ¿verdad? Es el espíritu de la sociedad barroca en la que mejor se vivió la Semana Santa, y es el espíritu al que muchos podrían apostarle volver en estos días de celebración como un experimento espiritual. Fíjense que hay una práctica bien interesante de la Semana Santa que creo que también ha cobrado alguna aceptación y alguna popularidad, y si quieren yo hasta los invito a que la experimenten. Es el tema de la abstinencia del ayuno pascual, ¿verdad? Del no comer desde el viernes por la noche hasta el sábado por la mañana, que es el domingo de Pascua. En general, estudios científicos apuntan a que los tiempos de abstinencia, así como el Ramadán, ayudan a la salud física, ¿verdad? Regeneran el cuerpo. ¿Verdad? Los ayunos prolongados, lo que yo he leído de parte de médicos, sí, es que cuando el cuerpo no ingiere alimentos, ¿verdad? Entonces comienza a regenerarse. Ahora están de moda esas cosas. Ajá. Y fíjense que es una coincidencia afortunada con estas prácticas de Semana Santa. Claro. Yo los invito a que experimenten ese tipo de actividades. Tipo también. cuando te vas a hacer exámenes de sangre, vos. Por ejemplo. A cada rato lo hacemos de las 12 horas de ayuno, ¿verdad? Por ejemplo, sí. Entonces, hace poco estaba viendo un documental en el que decía que pasadas 36 horas el cuerpo comienza a quemar grasa, ¿verdad? Para los que estamos preocupados porque tenemos exceso de grasa, por ejemplo. Es decir, son cosas que están poniéndose de moda en el marco de la modernidad. Chica, pero 36 horas es más, día y medio. Es demasiado, pero sí podés beber líquidos, eso sí podés tomar agua, por ejemplo.
¿verdad? Entonces, son cosas... A ver, nota aclaratoria. No estoy empujando a nadie a que haga este tipo de cosas que también podrían afectar a la salud. La salud, claro. Porque no todos también tienen esa disposición corporal como para hacerlo. Pero 12 horas Pero a lo que voy es el tipo de coincidencias afortunadas de la modernidad y los medios y la tecnología que coinciden con esos propósitos, con esas actividades propias de la cuaresma, ¿verdad? El ayuno es eso, ¿verdad? No ingerir alimentos por un tiempo determinado. Por supuesto que un gran desafío, igual o mayor, debería ser, pues lo que decías, ser bueno. Sí, total, ser buen cristiano es ser buena persona, ¿verdad? Exacto. Entonces, qué bueno, porque esa especie de compromiso es el que implica el marcarse la cruz en la frente, que es precisamente lo que estamos celebrando el día de hoy. ¿Le estaban echando la ceniza en el pelo a la gente? Sí. Y mira, no me lo estoy inventando, lo estábamos viendo aquí en la coronilla se la ponían. Sí. Yo creo que el padre no veía dónde le yo creería, Tony, que la práctica de hacer la cruz es más reciente que la de colocar la ceniza en la cabeza, ¿verdad? Es decir, que pudo haber sido usual, pudo haber sido lo normal que fuera sobre la cabeza sin necesidad de dibujar cruz. Lo interesante aquí de nuevo es el símbolo. Lo interesante es el simbolismo, porque la cruz es dibujada de las palmas de la Semana Santa de la anterior. Semana Santa previa, que han sido hechas cenizas y que son marcadas para fundamentalmente lo que decíamos, recordarle a la gente su compromiso con la fe, ¿verdad? Y recordarle que tienen que... La naturaleza finita del ser humano, pues. ¿Verdad? Que mientras estemos vivos debemos o deberíamos procurar ser buenos. Es que eso es lo que significa el miércoles de ceniza, exacto. Ser buenas personas. Y miren, fíjense que eso no tiene adscripción religiosa. No tiene nada que ver. Es que es otro tema de la modernidad, porque lo que pasa es que sí, probablemente el catolicismo está perdiendo adeptos, pero la humanidad debería ganar adeptos en cualquier caso, ¿verdad? En fin, es el tipo de reflexiones a las que nos conduce este tipo de Y para eso te invitamos y hacemos este tipo de espacios. Tratamos, pues, nosotros de estar también a la altura de todos los puntos de vista que hay, desde el punto de vista histórico, eminentemente religioso, piadoso, de creencias, ¿verdad? O simplemente culturales. Sí, ¿verdad? cómo no. Muchas gracias. Así que tradiciones, tratamos de abordar estos temas para irnos enfilando a los próximos días. Siempre es un gusto conversar contigo, Ricardo, o con cualquiera de los miembros de la academia. Recordamos siempre a nuestro buen amigo Escamilla, Marlon Gerbererquicia, el mismo don Pedro Escalante Arce, sí. ¿verdad? Y que son los historiadores amigos con los que hemos tenido la oportunidad de tenerlos aquí en el programa, ¿verdad? Sí, 4. Sí, creo que sí. Ahora, para los interesados en la historia, 2 anuncios. El primero de ellos es que están prontas a abrirse las cátedras de historia de este año. Ya se anunciará en su momento en las redes de socialización. Y el segundo, que El Salvador va a ser la sede del Congreso Centroamericano de Historia, que se celebra cada 2 años. Muy bien. A nivel regional, y que es el evento más importante de la historia en Centroamérica a nivel regional. El evento va a tener lugar en julio. Y ya en las redes de socialización van a tener la oportunidad también de informarse más al respecto. Mientras, recuerden que también en Semana Santa hay opciones de conocimiento, de contacto con la historia. Una de ellas es visitando el Museo Marte, donde todavía está puesta la exposición de los 500 años de la fundación de la primera vía de San Salvador. Pueden visitarla, va a estar abierta los días de vacación y puede ser una alternativa de aprendizaje, de distracción, de entretenimiento y de poder vivir ese tiempo de Semana Santa. Tenga tema de conversación, ¿verdad? Conozca su país, sí, además, conozca la historia de su país. Además de la playa, o si no pueden irse a la playa y se tienen que quedar en San Salvador, es otra alternativa. Claro, así es. De las pocas que tenemos. En el Museo Marte.
En el Museo Marte. Okay. En el Museo Marte, de jueves a domingo desde las 9 de la mañana. Los fines de semana es gratis, por cierto, pero de lo contrario, el ingreso, el costo de la entrada es fundamentalmente simbólico. Insisto, el fin de semana es gratis, pueden ir todos y puede ir toda la familia. La exposición está diseñada para que pueda ser contemplada y visitada por desde adultos hasta niños. Ok. Gracias, Ricardo Castellón. Gracias, Ricardo. A ustedes. Si quieren volver a escuchar esa entrevista o verla, ¿verdad? Atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.